Necesitamos medios que no griten, medios que te escuchen sin prejuicios, medios que estén financiados solo por los oyentes. No esperes a otro momento. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia Cafetera. radiocable.com/mecenas. Buenos días, cafetera. Me llamo Víctor y ayer decidí hacerme mecenas porque después de escuchar la llamada de la cafetera me di cuenta de que no podía demorar ni un minuto más el devolver una parte de todo aquello que el programa me aportó durante largos años de oposición, y puesto que ahora soy yo el que se encuentra en posición de apoyar a los demás, lo considero a la vez un privilegio y una obligación. Buenos días, cafetera. Mucho ánimo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago. En Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. En el programa La Cafetera de Radio Cable la ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los... Dirige Fernando Berlín. Tuviera cuidado porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, que lo... Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. We have concerns about the app. And that's why we have called on Congress to act, and including, and I mentioned earlier, just moments ago, including how China is trying to collect the privacy of Americans in a way that can present national security risks. Y en los próximos años asistiremos a récord de producción de gas y petróleo. Muy probablemente cada año signifique un nuevo récord. Esto significa Argentina es la energía que el mundo está necesitando. Y vamos a Argentina, porque en Argentina un incendio en una línea de alta tensión provocó este miércoles un apagón que afecta a varias zonas del país, incluyendo Buenos Aires. Tanto el sistema de transporte de cercanías como su metropolitano, conocido como el subte, el metro, también fueron interrumpidos. El corte ocurrió en medio de una ola de calor que afecta al país y que provocó una mega falla en el sistema argentino de interconexión. La causa se debió a un incendio en la... Creo que los empresarios también tienen una enorme responsabilidad social en la sociedad en la que nacen y desarrollan toda su acción. Y creo que además en España hay ejemplos extraordinariamente positivos de grandes empresarios comprometidos con su país. Desde luego, tras este anuncio, creo que no es el caso del señor Del Pino. No es una buena noticia. Y que no se puede despachar de un modo... no es la respuesta más inteligente ni la reacción más inteligente decir ustedes son unos antipatriotas, no, eso es absolutamente absurdo, ¿no? Aunque espero que sea el único caso y que otras empresas no sigan el mismo camino. Yo soy absolutamente respetuosa con todas las empresas, el capital es libre y cada uno decide con él cómo quiere hacer las cosas. Pero evidentemente la falta de seguridad jurídica, la falta de apoyo a las empresas por parte de este gobierno hace que muchas se cuestionen venir. Y después desmanes como el de imponer un impuesto de patrimonio a la carta contra Andalucía y Madrid provocan mucho daño. No son pocos los inversores que nos dicen pensaba irme a Madrid, ya no voy, o yo vengo huyendo de esta gente, si vienen aquí yo me vuelvo a ir. El discurso de determinados sectores de la política española, en concreto del Partido Popular, desde Madrid y desde otros territorios, de incentivar los cambios de sede social y por lo tanto vinculados a la fiscalidad, que entonces se hacía contra Cataluña, ahora lo está sufriendo España. Por eso nosotras vamos a presentar una iniciativa en el Congreso de los Diputados para evitar la deslocalización de empresas que hayan recibido ayudas públicas y que en su caso
si finalmente se van, tengan que devolver cada uno de esos euros que han puesto los españoles y las españolas para mantenerlas a flote. Me gustaría que en el Partido Popular utilizara la misma vara de corrupción, porque tan reprobable es la corrupción cutre como la corrupción sofisticada. Y está claro que parece que al señor Feijóo le gusta más la sofisticada, porque sigue hoy manteniendo vínculos de afiliación política con el señor Jorge Fernández Díaz. Que el escándalo es mayúsculo, que no vincule una cosa con la otra por intentar tapar. Esto tiene tal dimensión que no van a poder tapar nada. La única salida que tiene aquí Sánchez es pedir perdón y dar explicaciones, todas las explicaciones. Pues ya estamos aquí otra vez, un viernes más. El estudio a oscuras, aún no ha amanecido, hace un frío. Yo no sé vosotros cómo tenéis por ahí la cosa. Aquí hace un frío aterrador. Ya nos habían advertido de que venían tiempos polares, pero no habíamos imaginado que vendrían tan rápidamente. El caso es que todavía no ha amanecido, son las 6:30 de la mañana y estoy preparando una buena dosis de café, una buena taza de café, para que cuando despertéis tengáis este café de puchero sobre la mesa de la cocina y podáis tomar un buen sorbo, el primer gran sorbo de la taza de café con la cafetera. Los viernes es un programa que me gusta mucho porque recuperan la esencia que vio nacer a este programa cuando, sentado en pijama en el estudio de casa, hacíamos esta lectura compartida de la prensa y era la primera lectura a la que nos enfrentábamos con los periódicos. Y recuerdo la pregunta de los primeros días, rememorando a Gabilondo, que lo hacía siempre en el Año Nuevo, cuando encendía el micrófono y decía: ¿hay alguien ahí? Bueno, pues como los viernes tengo que acudir a la tele a esta hora, siempre lo que hacemos es dejar el programa grabado y así vosotros podéis tener una buena taza de café cuando despertéis y compartimos este ratito y leemos un poquito cómo está la fotografía en esta mañana. Y hay un montón de cosas interesantes además de las que podemos hablar, porque fijaos, esta mañana sabremos por qué TikTok ha sido considerado por Estados Unidos un riesgo para la seguridad nacional. También sabremos por qué ahora los menores van a tener limitado su consumo a 1 hora diaria por la aplicación. Es esa app que utilizan vuestros hijos o los hijos de vuestros amigos, con la que se encierran durante horas en su habitación y en la que se graban bailando. Y cuidado, porque es una app en la que además la gente más joven dice sentirse informada, con la que dicen sentirse informados. Son pequeños fragmentos de vídeos, una especie de YouTube, pero con fragmentos de 2 minutos. Y que además utilizan muchísimos adolescentes para bailar, para copiar, para imitar, para admirar, seguir a sus referentes, a sus influencers. Un pequeño paseo por esta app resulta tan estimulante como inquietante, porque te encuentras muchas cosas que en efecto son un verdadero ejercicio de creatividad, pero también te encuentras a un montón de gente joven que está en un foro público, no en actitudes precisamente muy confortables seguro para los padres, y que representan un verdadero problema, además de lo que consigue secuestrarte una app de esta que te mantiene completamente perdido, atrapado en sus vídeos absurdos. Pero bueno, es el tiempo que estamos viviendo. En todo caso, Estados Unidos ya sabéis que ha decidido marcar una línea roja, como es una empresa china, la que además recopila todos los datos de uso. Estados Unidos ha considerado que puede representar un peligro para la seguridad nacional. Sabéis que lo ha prohibido entre sus funcionarios, pero es que no hay rueda de prensa en el que no hagan alguna alusión a esto. Bueno, pues hablaremos de eso también. Además, descubriremos los problemas eléctricos en Argentina. Lo habéis escuchado, después del macroapagón que han vivido. Vaya mala suerte la del presidente, porque solamente unas horas antes había presumido públicamente sobre su sistema eléctrico y sobre los hitos en la producción de energía, y se produce un gran apagón. Es verdad que hay quien empieza a mirar al sabotaje. Parece ser que un incendio fue el desencadenante, pero también se está observando la posibilidad, la teoría del sabotaje,
Así que no sería nada raro encontrar alguna asociación sobre esto. Bueno, también veremos cómo Rusia ha reprochado las contradicciones de Occidente con sus aventuras ilegales en la guerra de Irak, en la de Yugoslavia, en la de Libia, que costaron miles de muertos. Las palabras de Lavrov, la verdad es que son sonrojantes para Occidente, porque decía Lavrov, dice: países que han causado el caos en Yugoslavia, en Irak, en Libia, en Siria, sin ninguna razón, donde murieron muchísimas personas, en Mosul, en Irak, donde además provocaron que creciera la amenaza terrorista, creando problemas serios en el Sahel, en el Sáhara, por toda esa aventura, entre otras cosas, en Libia. Y decía Lavrov, el ministro de Exteriores ruso: los americanos lo hicieron creyendo que tienen derecho a cualquier cosa en cualquier lugar del mundo. Ninguno de esos lugares era una amenaza para ellos. Y no nos olvidamos de Colin Powell en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas enseñando un tubo de ensayo con supuestas armas químicas. No nos olvidamos de Tony Blair diciendo que se equivocaron invadiendo Irak y buscando allí las armas de destrucción masiva. Claro, estas son las cosas que hemos hablado, ahora lo miramos detenidamente, pero estas son las cosas de las que hablamos. Cuando uno se dedica a darle al rival argumentos poderosos como estos, luego no le debe sorprender que le saquen los colores. Bueno, y mientras tanto, ya lo sabéis, en España la corrupción del caso Mediador está ocupando el debate político, está provocando reproches cruzados entre los partidos. También vamos a analizar cómo la salida de la empresa Ferrovial, esta gran empresa constructora y de servicios que ha decidido trasladar su sede fiscal principal a Holanda, pues todo esto ha provocado un auténtico terremoto de declaraciones, de reproches. La derecha culpa a la izquierda culpa a la derecha y, mientras tanto, Podemos ha hecho una petición interesante. Pide que devuelvan hasta el último euro público que han recibido, si es que finalmente se marchan a Holanda. Bueno, pues todo esto está a esta hora colocado en el foco principal de la información. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Así que hoy es viernes, los viernes también introducimos el ocio en La Cafetera, tenemos algunas cosas, hay algunas cosas que os van a fascinar. Vamos a hablar con Ana Pastor sobre un documental, el asesinato de un periodista. La verdad es que es una historia que yo no recordaba. Fue asesinado a tiros un periodista y su pareja después de... fue en Europa, pero después de desentrañar una trama de corrupción muy profunda que descubrieron que afectaba a la justicia, afectaba a la policía, afectaba a los empresarios, a la política, que estaban todos emplumados. Y es escalofriante la historia, pero como tiene algunos rasgos que son interesantes y que nos recuerdan algo a la vida pública de España, decimos, puede servir también como alerta. Luego vamos a hablar de videojuegos, de un videojuego con Diani Ochoa, con esta oyente de La Cafetera. Sabéis que en la sección de videojuegos nos ayudan a confeccionar los propios oyentes, se autoorganizan en Discord, en el canal que tenemos en Discord, y allí se proponen, oye, pues yo he terminado este juego, oye, yo he jugado esto, proponen sus recomendaciones y además después nos hacen de guías durante el viaje a través del videojuego. Tanto para los que ya lo jugáis como para aquellas personas que no habéis jugado nunca, es muy interesante esa charla, ese recorrido. Pero es que resulta que Diani Ochoa además está haciendo una tesis doctoral sobre la presencia de las mujeres en el ámbito digital, tanto como programadoras de videojuegos y como jugadoras de videojuegos. Y es la primera vez que se ha enfrentado a un juego, Diani Ochoa, que lo ha terminado, dice, le ha llevado 40 horas, y para meterse en el mundo de los videojuegos en persona, en primera persona, y observar un poco este fenómeno. También el sesgo que se introduce cuando se programan los videojuegos y cómo los estereotipos allí se cumplen. Así que hablaremos de esto con ella porque es francamente interesante. Pero bueno, si os parece, comenzamos. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Throbbing headache and a bad my truth.
Y sí, el viernes nos permite un tiempo más sosegado y recuperar la vuelta a ese estudio en semioscuridad, con olor a madrugada. Qué bien huelen las ciudades por la mañana. El día que te toca, claro, además te recuerda aquellos momentos de la adolescencia cuando volvías. Bueno, igual alguno de vosotros todavía se ha quedado un poquito atrapado en el tiempo, pero cuando volvías de madrugada de pasar la noche del jueves y volvías por la calle de madrugada, los olores de la ciudad, los sonidos como entumecidos del silencio de la ciudad de madrugada, cuando apenas hay coches en las calles, cuando apenas hay gente, cuando apenas hay bullicio. Bueno, pues ahora mismo es el ambiente del estudio. No sé cómo estaréis vosotros, porque el 80 y tantos % de la audiencia del programa no lo escucha en directo, lo escuchan diferido, así que supongo que lo escucharéis en muy diferentes lugares. Pero fijaos, bueno, esta mañana quería comenzar por TikTok, porque la verdad es que me ha sorprendido, y como además este es un programa que tiene su base de audiencia en las redes sociales, sospecho que la mayor parte de vosotros sabéis perfectamente de qué estamos hablando. TikTok es una herramienta que tienen prácticamente todos los adolescentes instalados, no solamente en Europa, es que en Estados Unidos es una herramienta que arrasa. En Asia no os quiero ni contar. Resulta que TikTok es una especie de YouTube, donde ves vídeos, pero vídeos muy breves. Y prácticamente la mayor parte de ellos, aunque ya se ha sofisticado mucho y los usuarios se graban con herramientas de edición, y entonces tienen montajes con mucha música y como montajes de vídeo muy sofisticados, muy, muy avanzados, pero esto nació como una herramienta donde la gente casi lo utilizaba de karaoke, se grababa cantando o se grababa bailoteando, y sobre todo los adolescentes, y lo subían allí, y entonces había auténticas estrellas. Bueno, se fue popularizando y ahora es una herramienta que arrasa entre la comunidad de la gente joven. Ayer, durante la rueda de prensa de la Casa Blanca, las autoridades norteamericanas advirtieron del peligro que representa para la seguridad nacional esta herramienta, porque, sí, es de una empresa china, recopila datos de los usuarios, datos que pueden ser utilizados, entre otras cosas, en contra de la seguridad nacional, decían. We have concerns about the app, and that's why we have called on Congress to act, and including, and I mentioned earlier, just moments ago, including how China is trying to collect the privacy of Americans in a way that can present national security risks. Entonces lo que le preocupan a los norteamericanos son varias cosas, porque no se sabe muy bien la naturaleza de los datos que puede estar recopilando, qué alcance tiene exactamente la tecnología que se utiliza. Pero lo que sí sabemos a ciencia cierta es que recopila datos de consumo, de hábitos, de usos, y datos que pueden estar relacionados, por ejemplo, posicionamiento, lugares, que pueden estar relacionados con derechos civiles, la geolocalización, todo ese tipo de cosas. Le preocupa a Estados Unidos que desde otro país, desde otra potencia, alguien tenga acceso a todos esos datos. Esos datos son una auténtica mina sobre los ciudadanos norteamericanos, porque puede que algunos de ellos sean adolescentes, pero puede que en el futuro no lo sean. Y allí haya datos de uso y cuestiones más relacionadas con la privacidad, porque sí, es verdad, los adolescentes además se graban en actitudes bastante particulares. De manera que para Estados Unidos la combinación de elementos resulta muy inquietante. Y además no saben tampoco el alcance de esta tecnología, hasta dónde puede penetrar en la seguridad del sistema. De hecho, en algunos casos hemos visto cómo se ha utilizado esa misma herramienta para que la compañía, por ejemplo, localizase dónde estaba determinado periodista y si se estaba encontrando con alguno de sus trabajadores que le estaba filtrando información estratégica sobre la empresa, decían desde China. Así que las posibilidades son amplias, nadie sabe muy bien con qué alcance, pero de momento, ya lo sabéis, Europa, Canadá, Estados Unidos han decidido prohibir entre sus funcionarios que tengan instalada esta app en su teléfono móvil. Si os preocupa mucho todo esto, no deberíais tenerla instalada, porque más alertas no se pueden estar recibiendo. Es que se han recibido desde diferentes países. Es verdad que algunos países lo han analizado y dicen, bueno, solo puedes recopilar datos, que es lo mismo que hace Facebook, que es lo mismo que hacen otras apps, como YouTube, que tenemos instaladas en el teléfono móvil. No sé por qué debería ser más preocupante que lo tenga una empresa china a que lo tenga una empresa en Estados Unidos y se lo pase a su gobierno también, porque al fin y al cabo le están pasando tus datos igualmente y no sabes si para protegerte o no. Así que, bueno, pero en este debate, más allá de eso, como ahora China parece que está colocado en el foco de la preocupación global,
Entonces han decidido emprender una auténtica campaña contra esta empresa, que además se ha vuelto estratégica, porque es una de las empresas que más rápido crecimiento ha experimentado, una de las empresas tecnológicas, con lo cual además para Estados Unidos también representa un problema de competitividad. Es decir, ¿por qué esto, cuando nosotros podemos hacer estas herramientas en Silicon Valley, por qué llegan otros y nos las hacen? Así que todo esto se mezcla en un batiburrillo y ahí está. Bueno, y mientras tanto TikTok también se había convertido en una auténtica preocupación para los padres. Ya lo habréis visto. Los críos se pasan horas delante de la pantalla. Pues TikTok ha anunciado que los usuarios menores de 18 años dentro de muy poco van a tener las cuentas predeterminadas con un límite de tiempo. Será de 1 hora en pantalla. Es una de las decisiones más agresivas que ha tomado la compañía de redes sociales. Dicen que es para evitar que los jóvenes permanezcan en la aplicación de forma indefinida. Es verdad que los adolescentes tendrán la posibilidad de desactivar esta configuración, pero el cambio de función podría reforzar su bienestar digital al exigirles que opten entre no tener límites de tiempo en pantalla o una modalidad más restrictiva. Así que os imagináis que van a tardar exactamente 2 minutos, además con lo que entienden los críos, con lo que entiende la gente joven de tecnología, pues van a tardar 2 minutos en desconectar esa opción. Pero, en fin, TikTok ha anunciado que pretende poner algún filtro. Luego ya entraremos en el eterno y permanente debate de si la gente joven tiene que tener más o menos acceso a estas herramientas tecnológicas. Y si estamos abusando demasiado del tiempo frente al teléfono móvil de los adolescentes. Si se han convertido en una suerte de niñera y les dejamos demasiado expuestos a esta tecnología. Bueno, más cosas. Hoy veréis también en los medios de comunicación algo que yo quiero poner también en esta apertura, porque es increíble. La pirámide de Giza no deja de destapar, no deja de descubrirnos constantemente novedades. Resulta que las autoridades egipcias de antigüedades han anunciado el hallazgo de un pasillo oculto de 9 metros de largo detrás de la entrada principal de la Gran Pirámide de Giza, y dicen que incluso puede conducir a nuevos hallazgos que nadie sabe muy bien cuáles son. Pero las imágenes del pasadizo oculto hallado en la Gran Pirámide de Giza hoy protagonizan la portada, entre otros en la BBC Internacional. Dicen que estas imágenes además han facilitado imágenes de vídeo con una suerte de endoscopio, con una cámara, una mini cámara que han ido introduciendo por una abertura. La verdad es que ya la habían visto, ya habían detectado esta cámara en el año 2016 a través de otra técnica, muografía se llama, pero ahora han conseguido meter una cámara en el interior y hemos conocido las imágenes de este endoscopio que han metido por ese pasillo. Los funcionarios creen que podría haber sido creado ese pasillo para redistribuir el peso de la pirámide alrededor de la entrada, o quizá como acceso a otra cámara que aún no haya sido descubierta. Así que están todos los egiptólogos, imaginaos, deseando poder profundizar. Han utilizado esta técnica no invasiva. Vieron un espacio vacío detrás de la cara norte de la Gran Pirámide, unos 7 metros por encima de la entrada principal, en una zona donde hay una estructura con una forma muy concreta. Y ahí realizaron pruebas con radar, con ultrasonidos, antes de introducir este endoscopio de 6 milímetros de ancho, 6 milímetros, a través de una pequeña junta de las piedras, y consiguieron ver este pasillo. Las imágenes de la cámara se presentaron ayer en una rueda de prensa. Se ve un pasillo vacío con paredes de bloques de piedra que están toscamente labradas, pero el techo está abovedado, o sea, se ve que es un pasillo, claramente pasillo. Y ahora van a seguir escaneando para ver qué es lo que se puede hacer y hasta dónde pueden llegar, pero ha sido anunciado como un grandísimo descubrimiento. Ya sabéis que esta es una pirámide que fue construida entre 2.600 y 2.500 años antes de Cristo, 146 metros de altura en la meseta de Giza durante la cuarta dinastía del faraón Khufu de Keops, y es uno de los monumentos más antiguos y más grandes de la Tierra. Y ni siquiera todavía hoy sabemos explicar a ciencia cierta, no hay consenso, cómo la construyeron. Así que, bueno, todo esto pues puede ayudarnos a desentrañar algunos de los misterios que aún siguen todavía en el catálogo de curiosidades de la pirámide de Keops.
Así que no os quejaréis que de las búsquedas de noticias, porque os contamos, sí, todo lo que os cuentan los demás, todas las cosas relacionadas con la corrupción, con el resumen que os hemos hecho antes, ya tenéis lo mismo que os van a contar en todos los boletines informativos, no hay muchas más novedades, ¿eh? Sí, puede que conozcáis el nombre de la última mujer prostituida que acompañaba al empresario corrupto, pero en realidad, más allá de los avances irrelevantes y de los reproches políticos que no cambian nada, no tenemos noticias muy esperanzadoras. Sin embargo, estas búsquedas que hacemos, encontrando algunas noticias que pasan inadvertidas, fijaos esta, que nos la enviaba además un oyente. Grafenano Nanotechnologies y el Instituto de Ciencia Molecular de la Universidad de Valencia han creado la primera batería con grafeno y sin metales que no puede arder ni explotar, que incrementa además la eficiencia del dispositivo un 60%. El grafeno va a ser una de las grandes revoluciones y España es bastante puntera en esto, es bastante pionera y de hecho está situada internacionalmente como un verdadero referente. La tecnología del grafeno. Sabéis que son unos superconductores que se fabrican con tierras raras y que permiten fabricar chips mucho más eficientes, transmisores mucho más eficientes, tecnologías empleadas, entre otras cosas, para las baterías eléctricas mucho más eficientes. Bueno, pues esta batería que han anunciado podrá emplearse casi en cualquier sector, desde la automoción, en vehículos, en patinetes, hasta la aviación, también en teléfonos móviles. Va a ser más económica que las actuales porque se sustituyen los metales por el grafeno y la compañía dice que podría conllevar hasta 6.000 millones de dólares de ahorro en la reducción de costes a nivel global de la fabricación de esta batería y que tiene como mayor y mejor característica que no produce, no se cortocircuita, no se calienta, no entra cuando entra en contacto con el agua, por ejemplo, de manera que se puede evitar toda clase de explosiones e incendios, es decir, mejora en mucho la tecnología de las baterías tal y como las conocemos actualmente. Ya sabéis que algunas de ellas, si entran en cortocircuito, pueden terminar explotando. No es la primera explosión que hemos visto. Bueno, no sabéis, en las inundaciones que hemos visto en algunos lugares de la costa norteamericana, de la costa estadounidense, al tratarse de agua con sal, por ejemplo, cuando hay tormentas en zonas costeras importantes y vemos cómo sube la marea y llega a algunas zonas donde había aparcados coches eléctricos, cómo salen ardiendo los coches eléctricos. Las imágenes están en YouTube y podéis flipar. Algunos, supongo que no todos, pero cortocircuita las baterías. Bueno, lo que sí que sabemos es que estas, en todo caso, al entrar en contacto con el agua, no se calientan al cortocircuitar, de forma que evita toda clase de explosiones e incendios y está siendo observado con mucha curiosidad. Veremos a dónde conduce este descubrimiento, pero es verdaderamente fascinante. Mientras seguimos en el mundo observando también con preocupación la ciencia, sí. El FBI ha reiterado su posición de que el origen de la pandemia pudo estar muy probablemente en un accidente en un laboratorio de Wuhan. Realmente la comunidad científica había descartado eso, decían que no respondía a los patrones de un virus que pudiera estar, desde luego, fabricado en laboratorio, pero quizás sí almacenado en un laboratorio y que se hubiera escapado fortuitamente o intencionadamente, porque si ya empezamos en este debate. Bueno, pues el director del FBI, Christopher Wray, ha reiterado que la agencia tiene una hipótesis y que se mantiene en ella, que muy probablemente fue un posible accidente en un laboratorio de Wuhan, el que dio origen a la pandemia. Dicen que han estado evaluando durante mucho tiempo los orígenes y que probablemente haya tenido lugar en estos lugares. Decía que las investigaciones continúan, que muchos detalles relacionados con la investigación siguen clasificados. Y también dijo que China ha estado trabajando para socavar la investigación tanto de Estados Unidos como de otros países de la comunidad internacional. Y decía, hombre, China ha estado haciendo todo lo posible para tratar de frustrar, para tratar de ofuscar el trabajo y el trabajo que estamos haciendo y el trabajo que están haciendo nuestro gobierno y los socios extranjeros cercanos. Y eso es desafortunado para todos. Y también decía que daba algo que pensar. Así que, bueno, de momento no tenemos más que insinuaciones, algunas sospechas. Nadie puede certificar a ciencia cierta
que eso sea así. Pero fijaos, hemos escuchado a un periodista de la CNN. Os he traído este audio porque, viendo la CNN, uno de sus corresponsales ha tenido la oportunidad de visitar los laboratorios allí en Wuhan, los laboratorios de alta seguridad, conversar con algunos funcionarios chinos y también exponen sus sospechas. Claro, hay quien sostiene, veíamos en el debate público, y no es tan raro defenderlo, que quizá Estados Unidos está buscando una nueva excusa también para distanciarse todavía más frente a China. De momento solo están diciendo que se escapó por accidente el virus. ¿Os acordáis que era la misma teoría que defendía Donald Trump y que todo el mundo se burlaba? ¿Cómo son las cosas ahora que se gire 180 grados el debate? De momento son sospechas, pero cuidado, ni más ni menos que el máximo responsable del FBI, también algunas autoridades norteamericanas. Es verdad que los relatos tienen algo de contradicciones, pero no deja de resultar singular. Mirad cómo lo contaba este periodista de la CNN. He viajado a Wuhan 3 veces desde el brote inicial de COVID-19. Visité el Instituto de Virología de Wuhan y el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de esa ciudad, que fue el epicentro de la pandemia. Que no hay evidencia directa que lo demuestre. Todavía nos quedan pruebas circunstanciales significativas que no se pueden ignorar. Entre ellas, la ubicación es clave. Hay 2 laboratorios de nivel de bioseguridad en Wuhan. Uno de ellos, el Instituto de Virología, desde donde llevaría unos 30 minutos en automóvil llegar al mercado de mariscos más céntrico de Huanan, donde se detectó por primera vez el brote original. El otro, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Wuhan. Es un laboratorio de menor nivel, pero allí también estudiaron murciélagos y coronavirus. Está a solo un par de cuadras del mercado. A eso hay que agregar el silenciamiento de los denunciantes y el encubrimiento en las primeras etapas. Esto nos refleja un enfoque muy transparente de un brote viral que cambió el mundo y mató a millones de personas. Claro, no son más que, digamos, hipótesis circunstanciales relacionadas con la actitud del gobierno de China tratando de apagar, de esconder esa información y tratando de ocultarlo. Es verdad, los denunciantes desaparecidos. Son algunas cuestiones que por lo menos se han extendido como hipótesis, como ruido alrededor de esto. Pero en todo caso es ahora el FBI el que lo defiende, quien lo defiende. El FBI reitera su posición de que el origen de la pandemia fue muy probablemente un incidente en un laboratorio de Wuhan y acusa a China de obstruir la investigación. No dejan de ser hipótesis y no sabemos el alcance que tiene. Pero, bueno, más cosas. Fijaos en lo que ha ocurrido, porque estábamos hablando de las baterías de grafeno, del cambio tan extraordinario que estamos viviendo en la tecnología, y lo vemos con TikTok y con palabras que de pronto se incorporan a nuestro índice informativo y que hace 15 años habrían sido impensables, o hace 25 años. Y ahora todo esto hablamos del enorme avance tecnológico que se está produciendo a nuestro alrededor y también las necesidades que tienen ahora las sociedades en materia energética. Ayuda mucho para los problemas locales mirar al mundo, mirar al globo. Así es, por eso enfocamos este informativo siempre desde lo internacional a lo nacional, porque nos ayuda a comprender un poquito que los problemas que parecen tan relevantes en nuestras sociedades, hombre, pues tienen referentes en otros países, que tienen circunstancias parecidas en otros lugares. Fijaos lo que ha ocurrido en Argentina. También es mala suerte. El presidente Alberto Fernández hizo un alegato público, presumió públicamente, de la capacidad de producción de Argentina y además culminaba con una frase que ha resultado demoledora. Solo a manera de ejemplo, para remarcar una de las causas de la inflación, la Argentina gastó en 2022 $5.000 millones más en energía, producto de los precios disparados por la guerra. Lo hicimos porque no estábamos dispuestos a frenar la producción y el crecimiento. Argentina es la energía que el mundo está necesitando. Argentina es la energía que el mundo está necesitando. Pim, pam, pera, toma cafetera. Mirad lo que pasó unas horas después.
Y vamos a Argentina, porque en Argentina un incendio en una línea de alta tensión provocó este miércoles un apagón que afecta a varias zonas del país, incluyendo Buenos Aires. Tanto el sistema de transporte de cercanías como su metropolitano, conocido como el subte, el metro, también fueron interrumpidos. El corte ocurrió en medio de una ola de calor que afecta al país y que provocó una mega falla en el sistema argentino de interconexión. La causa se debió a un incendio en la... Hay quien apunta al sabotaje. Fue un incendio que afectó a una subestación, pero provocó un gigantesco apagón en pleno calor de verano y con miles de personas afectadas y, claro, el cachondeo era fino. Bueno, más cosas. En el conflicto de Rusia con Ucrania, los nuevos polos que se están reconfigurando, fijaos lo que ha sucedido. Resulta que Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, le ha sacado los colores a Occidente. Os decíamos, eso es lo malo de tener asuntos, de tener muertos en el armario, que luego cuando llegan los rivales y tú le estás dando argumentos a los rivales, a otros actores políticos, a otras potencias, pues cuando tú actúas de forma injusta o fundamentada en mentiras, como sucedió en Irak, luego te lo echan a la cara y te lo reprochan cuando otros hacen lo propio. Así que, fijaos, Rusia reprocha las contradicciones de Occidente con sus aventuras ilegales en la guerra de Irak, la de Yugoslavia, la de Libia, dice, costaron miles de muertos, decía Lavrov, citaba como Estados Unidos, fundamentándolo en mentiras, fueron adelante con invasiones injustas, ilegales. С 1999 года Запад предпринял целую серию незаконных, противозаконных авантюр. Югославия, Ирак, Ливия, Сирия. Ливия и Ирак до сих пор не могут свою государственность. Pues fue durante una conferencia de prensa relacionada con la reunión del G20 y allí el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, reprochó a Occidente que haya causado el caos en países como Yugoslavia, Irak, Libia, Siria, sin razón alguna, decía. Murieron muchas personas. Recordad Mosul, recordad Irak. La amenaza terrorista ha aumentado y además ha hecho que terroristas nuevos estén creando serios problemas en el Sáhara y en gran medida por la guerra de Libia. Los americanos lo hicieron creyendo que tienen derecho a hacerlo en cualquier lugar del mundo y ninguno de esos lugares era una amenaza para ellos. A más de 16.000 kilómetros. ¿Os acordáis del tubo de ensayo de Colin Powell en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? ¿Os acordáis de Tony Blair diciendo nos equivocamos? Y nadie después pagó por las consecuencias tan dramáticas. Соединенным Штатам, наоборот, эти ситуации складывались за 10 с лишним тысяч миль от американских берегов. И тем не менее, ночью решили, утром Колин Пауэлл показал какую-то пробирку в Совете Безопасности, и следующим днем начали бомбить Ирак. А потом Тони Блэр через несколько лет сказал, ну да, мы ошиблись. Tony Blair, Colin Powell, en fin, las imágenes que en efecto no hay como cometer atropellos para que luego venga alguien y te los lance a la cara después cuando quiere hacer lo mismo. Bueno, mientras tanto Lavrov dice que América Latina ha pasado a un nuevo nivel en el desarrollo de su cooperación regional. Les preguntaron cómo estaban las relaciones ahora con América Latina y dijo que tanto Argentina como México no fue tan lejos, pero básicamente que se acercaban a la órbita rusa. Да, удалось пообщаться и с аргентинским министром иностранных дел, и с мексиканским коллегой. Мы вчера... Los mexicanquians, que dice Lavrov, han pasado a un nuevo nivel en el desarrollo de su cooperación regional. Los argentinos, decía, hablé con mi homólogo mexicano, con el argentino, hay buenas relaciones personales, hay una agenda prometedora en el campo de la alta tecnología, contactos humanitarios. Dice, los latinoamericanos han pasado a un nuevo nivel de relación. Bueno, como todo el mundo mira cómo se están rehaciendo los bloques, pues todo esto se mira con preocupación. Mientras tanto, ¿qué pasa en la aldea Gala, en el ombligo del mundo? Si cogemos y ya empezamos a cerrar el objetivo y nos vamos directamente a España, nos encontramos con un ejemplo de eso que sucede también en este nuevo mundo globalizado, la libre circulación del capital y de las empresas. Hemos visto cómo Ferrovial, una de las más grandes constructoras en España, que ha estado años alimentándose del dinero público, de la obra pública en España, ha anunciado que trasladaba su sede social, su sede fiscal principal, a otro país, a Holanda. Técnicamente lo justifican porque quieren salir a la bolsa de Nueva York y Holanda tiene un
un acceso más directo para ello, pero en todo caso todo el mundo también ha escuchado el reproche que lanzan desde esa empresa a la situación, a la sensación de inseguridad jurídica de España. Bueno, el oportunismo ha incendiado el debate. Vemos a Isabel Díaz Ayuso. ¿Cómo son las cosas, Isabel Díaz Ayuso? Cuando las empresas se instalan en Madrid es mérito de ella. Cuando las empresas se van de Madrid, entonces es culpa de Pedro Sánchez. Y en este oportunismo al que nos tiene acostumbrados la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha llegado ya a un límite absolutamente grotesco. Lo hemos visto defender el capitalismo libre, salvaje, al más puro estilo Margaret Thatcher, pero claro, con la formación y la personalidad de Isabel Díaz Ayuso. Es una especie de cosa grotesca. Aunque espero que sea el único caso y que otras empresas no sigan el mismo camino. Yo soy absolutamente respetuosa con todas las empresas, el capital es libre y cada uno decide con él cómo quiere hacer las cosas. Pero evidentemente la falta de seguridad jurídica, la falta de apoyo a las empresas por parte de este gobierno hace que muchas se cuestionen venir. Claro que expulsa a la empresa y a la inversión. Es que este gobierno no entiende que la empresa es libre, que el capital lo es y que por tanto irá donde sea bien tratado y respetado. Hemos elegido una gran abogada defensora, como todo el mundo sabe, para los ciudadanos. Bueno, pues estaba muy bien el titular de El Plural. Ayuso no consigue retener en Madrid la sede social de Ferrovial. Ferrovial anuncia el traslado de su sede social a Países Bajos. Bueno, lo que pasa es que lo que sí que es cierto es que ha provocado un terremoto político, más allá del oportunismo de Isabel Díaz Ayuso. Pero hemos visto a Pere Aragonés. Bueno, es una muestra más de que es más necesario que nunca avanzar hacia una armonización de la fiscalidad sobre grandes corporaciones a nivel europeo. También es cierto que el discurso de determinados sectores de la política española, en concreto del Partido Popular, desde Madrid y desde otros territorios, de incentivar los cambios de sede social y, por lo tanto, vinculados a la fiscalidad, que entonces se hacía contra Cataluña, ahora lo está sufriendo España. Por lo tanto, yo creo que abrir la puerta a dinámicas de este tipo es absolutamente perjudicial porque un día pueden acabarte afectando a ti. Y es lo que le está pasando ahora a Madrid. Por lo tanto, entendemos la sensación de impotencia y frustración cuando hay un movimiento de sede social por parte de una gran compañía. Así que ahora desde Cataluña cae el reproche, vuelve como un boomerang también. Resulta que el Partido Popular, que tanto ridiculizaba y tanto bromeaba con la salida de las empresas de Cataluña y con la marcha de las sedes sociales, ahora se encuentra con lo mismo. Decía, bueno, el caso es que hemos escuchado cómo la polémica alcanza incluso al gobierno. El presidente Pedro Sánchez critica a Del Pino, al dueño de Ferrovial. Lo hizo ayer públicamente. Os podéis imaginar, terremoto en la clase empresarial. A los empresarios hay que mimarlos, hay que cuidarlos. Yo creo que los empresarios juegan un papel muy importante en nuestra sociedad. Lo juegan, y así lo ha reconocido además el Gobierno de España, en momentos muy difíciles como es la pandemia y ahora también la guerra, con los ERTEs, con los mecanismos de ICO, que al final lo que han permitido es no solamente superar la peor emergencia sanitaria y ahora también una situación tan difícil como esta, sino hasta incluso poder aumentar su actividad económica en estos complejos años. Por tanto, juegan un papel muy importante en nuestra sociedad. Creo que los empresarios también tienen una enorme responsabilidad social en la sociedad en la que nacen y desarrollan toda su acción. Y creo que además en España hay ejemplos extraordinariamente positivos de grandes empresarios comprometidos con su país. Desde luego, tras este anuncio, creo que no es el caso del señor Del Pino. ¡Bum! Rafael Del Pino señalado, claro, por este movimiento, por este anuncio. Bueno, esto ha tenido importantes repercusiones políticas, como será que el expresidente del gobierno, José María Aznar, salió también de su cueva con Zaratustra, donde se reúne en secreto con Zaratustra, y dijo en una conferencia: no creo que sea una respuesta inteligente criticar, acusar de antipatriotas a Ferrovial. En España, desgraciadamente, por las circunstancias actuales, que nosotros esperamos que cambien en breve y cambien para bien, como cambiaron hace tiempo en Madrid, y es una demostración de ello,
pues se pueda reanudar también una cierta conversación nacional sobre cosas que son muy importantes, ¿no? Podemos estar hablando de lo que significa que hay una empresa importante que se haya decidido marcharse de España, que obviamente, como ha dicho la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, no es una buena noticia. Pero está en el ámbito de su vida, no es una buena noticia. Y que no se puede despachar de un modo... o sea, no es la respuesta más inteligente ni la reacción más inteligente decir ustedes son unos antipatriotas, ¿no? Eso es absolutamente absurdo, ¿no? Hombre, una empresa que ha sido alimentada a base de contratos públicos, que entre otras cosas se ha aprovechado de mecanismos como los ERTE, entre otras cosas de las que lleva décadas alimentándose. Dicen, bueno, no, pero también hacía esos servicios. Alsina ayer fue protagonista en las redes sociales porque estaba entrevistando a Nadia Calviño. Nadia Calviño le reprochó ese discurso y Alsina le dijo, oiga, pero ustedes contrataban a Ferrovial, pagaban con dinero público, sería porque hacía un trabajo en mejores condiciones que el resto de los ofertantes. No me estará diciendo que se le ha pagado injustamente, será porque era el mejor servicio y tiene derecho a marcharse. Bueno, ha recibido un chorreo que creo que sigue de trending topic todavía en las redes sociales, porque lo cierto es que Ferrovial ha estado siendo alimentada por las arcas públicas, entre otras cosas con un montón de contratos de mantenimiento. Sí, optaría seguramente a esos contratos porque ofrecían un servicio que la administración necesitaba. El problema de eso es que ahora decide trasladar su sede social y pagar los impuestos principales fuera. Pues a lo mejor ya no es momento de mantener esos contratos. Fijaos lo que decía ayer Ione Belarra. Presentan una iniciativa en el Congreso de los Diputados desde Podemos para que las compañías que se marchan devuelvan hasta el último euro que se han llevado. Yo creo que no hay nada más antipatriota que aprovecharte de las ayudas públicas que se pagan con los impuestos de todos los ciudadanos y las ciudadanas cuando las cosas te van mal, como es este caso, y cuando te van bien, irte a un paraíso fiscal para no pagar impuestos y no pagar lo que te corresponde. Por eso nosotras vamos a presentar una iniciativa en el Congreso de los Diputados para evitar la deslocalización de empresas que hayan recibido ayudas públicas y que en su caso, si finalmente se van, tengan que devolver cada uno de esos euros que han puesto los españoles y las españolas para mantenerlas a flote. Así que una iniciativa, ayer escuchábamos a Íñigo Errejón también en el Congreso de los Diputados en una dirección similar. Es interesante esto porque tiene que haber voces, que alguien que levante la alarma roja y, en fin, bueno. El caso es que mientras tanto también el caso Mediador, caso de corrupción que salpica la vida política, está ocupando también la atención. Ayer escuchábamos cómo el Partido Popular exige responsabilidades al Partido Socialista. Quieren que se conozcan los detalles de este caso de corrupción. Es un caso de corrupción bastante cutre, de un tipo con unos empresarios. Eso sí, el tipo era diputado, de manera que tiene mucho morbillo la cosa, porque celebraba fiestas con prostitutas, cocaína, Viagra en Madrid, con los empresarios canarios, y entonces eso pues da mucho morbo a la prensa y nos va a acompañar durante los próximos meses. Pero claro, desde el Partido Socialista le dicen al PP, estáis exigiendo responsabilidades cuando tenéis casos gravísimos como la Kitchen de los que no queréis hablar, y estáis tratando de tapar vuestros propios casos de corrupción con esto. Me gustaría que en el Partido Popular utilizara la misma vara de corrupción, porque tan reprobable es la corrupción cutre como la corrupción sofisticada. Y está claro que parece que al señor Feijóo le gusta más la sofisticada, porque sigue hoy manteniendo vínculos de afiliación política con el señor Jorge Fernández Díaz. Que el escándalo es mayúsculo, que no vincule una cosa con la otra por intentar tapar. Esto tiene tal dimensión que no van a poder tapar nada. La única salida que tiene aquí Sánchez es pedir perdón y dar explicaciones, todas las explicaciones. Ayer escuchábamos a María Jesús Montero acusando al Partido Popular de darle alas a este tema exclusivamente para topar sus propios casos de corrupción. Casos de corrupción como los que hemos conocido en las últimas horas. El presidente de la Audiencia Nacional enviándole mensajes a un investigado dentro de la operación Kitchen del Partido Popular. En esa operación, en ese intento del Partido Popular por tapar pruebas, y tenía contacto directo con jueces de la Audiencia Nacional. Igual que se pide que cuando se demuestra que un político o una política es corrupto tiene que dimitir,
creo que los periodistas corruptos y los jueces corruptos tienen también que dimitir. En este caso es muy grave porque mientras se estaban intercambiando esos mensajes, este presidente de la Audiencia Nacional es renovado por un Consejo General del Poder Judicial con el mandato caducado. Creo que no hay mayor ataque a la democracia que la corrupción y creo que nunca hubiera sido posible la corrupción del Partido Popular sin su brazo togado, sin ese apoyo de parte de la Judicatura que le ha favorecido y le ha impedido, ¿no?, condenas más altas o que se juzgue a algunos de ellos. Así tenemos el panorama nacional, la fotografía del panorama nacional. Bueno, más información, no sé para qué la queréis. Ya tenéis una cosa muy completa, tanto de lo que os cuentan todos como de aquellas cosas que se quedan en el tintero. Luego ya pues lo tenemos expresado en diferentes fórmulas. Sánchez critica la marcha de Ferrovial, duda de la responsabilidad del Pino con España. También vemos en público.es, fondos, empresas y renovables disparan la compraventa de tierras e hinchan la burbuja rústica, dice público.es. Muy interesante este artículo esta mañana. También en Infolibre, el presidente de Ferrovial apoyó, dice Infolibre, hace un mes a Feijóo y le prometió trabajar por una España mejor y más próspera. Lo hará desde Holanda. En el independiente.com, la policía no pudo investigar las cuentas personales de Tito Berni porque era aforado, dice el independiente.com. Mientras también en otros medios de comunicación, el Congreso no permitiría un registro policial sin el aval del Tribunal Supremo, dice hoy, y siguen con este caso. Y también el general seguirá en prisión y el despacho de Tito Berni sin registrar, dice el periódico ABC esta mañana en su portada. Mientras en El País, Ferrovial se adjudicó contratos por 1.000 millones en la era de Pedro Sánchez. Y La Vanguardia, Sánchez atribuye el traslado de Ferrovial a un interés personal de su presidente, dice La Vanguardia, donde escribe nuestro Pedro Ballín. El jefe del Ejecutivo señala directamente a Del Pino y pone en cuestión su compromiso con España. Sí, Países Bajos se ha convertido en el imán de un paraíso fiscal en Europa. Vamos a ver cómo trata la prensa internacional algunas de estas cuestiones. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Claro, nos gusta mucho mirarnos al ombligo y siempre decimos que bien, cómo nos ven en nuestro país, es el mejor del mundo. Pero ¿cuál es la manera en la que realmente nos ven desde fuera? Pues mucho tiene que ver con la imagen que proyectan los medios de comunicación internacionales sobre las cosas que hacemos aquí. Y ya sabéis que repasamos eso cada semana de la mano de Pilar de la Peña. Buenos días, Pilar. Hola, buenos días. ¿Y cómo hemos visto a Ferrovial, que ha anunciado que traslada su sede de país, la traslada a Holanda? ¿Cómo lo han visto los medios de comunicación internacionales? ¿Lo han recogido? Pues sobre todo lo que han recogido es la indignación y el clamor y las críticas que ha generado este anuncio en España, ¿no? Es verdad que la noticia en sí también se hicieron eco a algunos medios más específicamente económicos, pero realmente la reacción, sobre todo del gobierno español, las palabras de Nadia Calviño, las de Yolanda Díaz, han tenido bastante eco en los medios internacionales, pues desde el Financial Times a Reuters, Bloomberg, Le Figaro, en fin, la Tribune, un montón de medios que sí lo han puesto de relieve. Se han hecho eco un poquito de esas palabras pues Reuters, por ejemplo, hablaba de cómo desde España se señalaba esta decisión de trasladar la sede a Holanda como ingrato. Otros hablaban de que Bloomberg, por ejemplo, decía que era un error, recogía las palabras del gobierno que lo calificaban de un error. Algunos medios franceses destacaban la indignación del gobierno español, y el Financial Times, que también era quizá el que detallaba un poquito más todo esto, también ponía de relieve que se trataba de una decisión empresarial, aunque pues que realmente contradecía un poco la imagen que había estado impulsando el gobierno español de un país atractivo para la inversión, que atraía especialmente capital extranjero, y que en este sentido
sentido esta decisión de Ferrovial pues dejaba un poquito en cuestión esta imagen, y que eso explicaba un poquito la reacción del gobierno. También es verdad que algunos otros medios internacionales se hacen eco de cómo esto ha generado una tormenta política, porque el Partido Popular lo ha vinculado a las decisiones del gobierno, y se repasaba un poco algunas de las medidas, pues algunas de las decisiones, pues en concreto en materia de impuestos, estos impuestos extraordinarios a la banca y a las energéticas que se había seguido o que se habían implantado en España. Y bueno, sí que ha llamado bastante la atención sobre todo casi más la reacción desde España y sobre todo del gobierno español, que el hecho en sí de que la empresa se optara por mudar a Holanda. Y bueno, sí que ha llamado la atención. Ya lo debatimos ayer en la cafetera. Si no lo habéis escuchado, recuperad el programa del día 2 de marzo de 2023 en el bloque de noticias, porque ¿creéis de verdad que una empresa toma una decisión como esta en base a las críticas que ha recibido del gobierno? ¿Pensáis que puede estar más bien relacionado con cuestiones técnicas? A nosotros lo que nos consta es que está más bien relacionado con lo segundo, que está relacionado con la necesidad de la empresa de salir a la bolsa de Wall Street, y tienen un convenio concreto Holanda. Oye, Pilar, y también el Handelsblatt ha puesto a España como país modelo, como ejemplo para Alemania por la ley para controlar la jornada laboral y las horas extras. Sí, la verdad es que este es un artículo que me ha llamado la atención, porque además destaca especialmente el papel del Ministerio de Trabajo y de Yolanda Díaz, y examina, incluso pone de ejemplo y considera que Alemania puede sacar muchas lecciones. Al parecer el gobierno federal alemán ahora está estudiando algún tipo de legislación para controlar las horas extras, y que podría pues influir en la jornada laboral en Alemania. Y en este sentido este diario, que es un diario económico muy influyente en Alemania, pues ha puesto de relieve y ha puesto el foco sobre el modelo español, ¿no? Y se pone en particular, se destaca en particular que desde España se está controlando con una serie de inspecciones. Incluso se menciona esta inspección, que fue bastante mediática, enviada desde el Ministerio de Trabajo a las 4 grandes auditoras que trabajan en España, ¿no? Deloitte, PwC, Ernst & Young y KPMG, y que había, pues de hecho, detectado irregularidades y que había impuesto multas por el exceso de horas, en concreto las horas extras. Y se destacaba, el diario alemán pues ponía un poquito el foco en cómo la legislación aprobada a principios de 2019 pues obliga a las empresas a registrar el tiempo de trabajo de sus empleados, y todo esto había convertido a España en una especie de pionera y de referencia en cuanto a estos mecanismos o a medidas para realmente pues luchar contra el fraude en las horas extras y, digamos, hacer que las jornadas laborales cumplieran realmente la legislación. Y destacaba esto el diario alemán, y bueno, ponía de relieve que ahora que los alemanes, o que en Alemania se está planteando este tema, pues destacaba el ejemplo español, que podía dar una idea de cómo podía afectar esto al mercado laboral si se seguían más o menos las mismas decisiones o las mismas medidas que se habían impuesto en España, que hablaban en concreto pues de controles bastante estrictos y de duras penas, que era con lo que titulaba el diario alemán. Oye, Bloomberg se ha fijado también en la crisis de vivienda que se vive en Baleares. Habla de un paraíso que ha sido convertido en pesadilla para los que allí viven, para los locales. Sí, ese era el titular de la noticia y del reportaje, y bueno, era interesante, ponía de relieve un poquito, ¿no?, los efectos de la crisis de la vivienda y de las particularidades concretas de Baleares, que lo destacaba, pues eso, como unas islas paradisíacas que realmente habían atraído. De hecho, era uno de los datos que ponía de relieve la agencia estadounidense, ¿no?, que la población en las Islas Baleares desde 1996 había crecido un 50%, y que buena parte de ese crecimiento se debía a extranjeros que habían ido a vivir, que se habían trasladado a cualquiera de las 4 islas, particularmente Mallorca e Ibiza, que era donde se estaban dando los problemas más significativos, pero que realmente, además, a raíz de la pandemia y de pues la cantidad de gente que buscaba o que se había popularizado el teletrabajo, pues muchos habían optado por moverse a Baleares, ¿no?, como un sitio bastante paradisíaco. Pero lo que destacaba la agencia
consecuencia es que esto había generado una crisis de vivienda bastante importante. Toda esa gente, que todos estos, pues a lo mejor trabajadores cualificados, o también hablaba de bastantes jubilados y pensionistas británicos y alemanes, requerían también una serie de trabajos, nuevos puestos de trabajo, que también suponían o influían y provocaban que hubiera una mayor demanda de vivienda, y esto había disparado los precios, ¿no? También señalaba que el gobierno autonómico llevaba a cabo una política bastante restrictiva en cuanto a licencias de urbanismo para intentar preservar los valores naturales y, digamos, el medio ambiente en la isla, y que esto pues realmente había dado un cóctel bastante complicado. Y lo que ponía de relieve y destacaba este reportaje es que incluso gente hablaba de un caso concreto de la dueña de un restaurante bastante próspero, incluso en el puerto de Palma de Mallorca, que pese a ello no podía permitirse vivir tener una vivienda en solitario digna, y compartía pisos, ¿no? Y también destacaban esto que ya hemos empezado a oír, de cómo tanto en Ibiza como en Mallorca pues hay bastantes trabajadores, porque lo que el artículo ponía de relieve es que afectaba sobre todo a los trabajadores locales, pues como muchos habían tenido que incluso que mudarse a furgonetas o a autocaravanas para poder encontrar un sitio en el que vivir, ¿no? Y ponía de relieve eso, que ahora mismo Palma de Mallorca pues tiene los precios de la vivienda más caros de toda España, incluso más caros que Madrid, donde en comparación los salarios llegan a ser un 30% más altos. Eso en Bloomberg. Luego hemos visto en el diario británico, el Paper, vincula la ola de frío en España con la escasez de pepinos y tomates en los supermercados británicos. Este es un asunto que preocupa bastante en Reino Unido. De hecho, el primer artículo que encontré fue este de ePaper, pero también lo han abordado Reuters o incluso el Financial Times, porque la semana pasada una de las grandes cadenas de supermercados británicos, Tesco, anunció que iba a racionar la venta en concreto de tomates, de pepinos, de pimientos y alguna otra hortaliza que en sus establecimientos, por la falta de ellos, ¿no? Y se empezaron a popularizar imágenes de algunas estanterías casi vacías, y en este sentido esto es una situación que ha provocado bastante preocupación en Reino Unido y que ha hecho que se buscaran un poco las causas. Y en este sentido el de ePaper era uno de los primeros que hablaba de dónde podía estar el origen, ¿no? Se fijaba en España, que España es uno está considerado un poco el huerto de Europa, ¿no? Es una de las fuentes de buena parte de la fruta y la verdura que se consume en Europa, se produce y se cultiva aquí en España y luego se exporta. Y lo que destacaba este artículo es que, bueno, la ola de frío, en realidad tenía que ver con el cambio climático, porque lo que ponía de relieve es que primero había habido unas temperaturas en invierno inusualmente altas al principio del invierno, y luego había venido una ola de frío bastante persistente, y destacaban los agricultores, bastante dañina, que había condicionado y que había reducido las cosechas en un 40%, ¿no? Y que esto ya estaba, combinado con el Brexit, pues afectando y siendo una de las causas principales de que esto estuviera sucediendo, ¿no? Luego de Reuters y el Financial Times también hablaban un poquito de cómo esta ola de frío se estaba culpando como una de las causantes de la reducción de producción y a su vez de una menor exportación hasta Reino Unido, que eso combinado con las limitaciones del Brexit hacía que realmente se estuviera dando esta situación en Gran Bretaña. Y luego de ePaper alertaba de que realmente las previsiones son de que el tiempo podría empeorar y que esto realmente podría poner en riesgo, o al menos podría reducir significativamente, la fruta y verdura dedicada a exportación para esta temporada. Oye, además hemos visto también que The Guardian se hacía eco de un proyecto de bodegas española para revivir cepas muy antiguas, para ver si consiguen uvas que sean resistentes al cambio climático, ¿no? Sí, o que sean más resistentes de cara al clima, cómo está cambiando y las nuevas necesidades o las nuevas realidades que hay, ¿no? Esto es verdad que The Guardian es uno de los diarios internacionales que más ha destacado los efectos del cambio climático en asuntos como en España, en determinados cultivos o en determinados sectores, y en este sentido pues es un reportaje bastante interesante que pone el foco en cómo se está combatiendo, ¿no? En este sentido, no tanto en las consecuencias, sino un intento basado además en la ciencia, que está intentando recuperar variedades de uva que a lo mejor se habían dejado de usar incluso desde el siglo XIX para
testar y que se considera que eran resistentes o que realmente eran eficaces frente a un tiempo, digamos, más cambiante o más seco incluso, y que se estaban intentando, de hecho había varias bodegas que ya estaban experimentando con este tipo de uvas para realmente afrontar las nuevas realidades del cultivo de vino, ¿no? En España, que además es un país en el que hay realmente una industria de producción de vino muy importante y que realmente se enfrenta a una realidad, una disminución de lluvias, temperaturas más altas, que todo esto va a influir y va a afectar significativamente a las cosechas, y en este sentido ponía de relieve estos esfuerzos en algunas bodegas y por parte de algunos incluso laboratorios para intentar recuperar estas variedades de uvas antiguas. Pues Pilar de la Peña, gracias Pilar, como siempre. Gracias a la Resistencia. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las series, a través de los documentales, a través de las películas, con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, buenos días. Muy buenos días. Mira que esta semana tenía algunas propuestas que hacerte, entre otras cosas porque es que todo el mundo estaba muy expectante con la vuelta del Mandalorian. Decían, además, ahora va a haber unas semanas, mira que hemos tenido pocos estrenos últimamente, pero va a haber unas semanas en las que se cruzan varios, pero me decía Ana, no, tenemos que hablar de El asesinato de un periodista. Es un documental en Filmin, ¿no? Sí, es un documental en Filmin. Déjame que diga que he tenido un mes un poco ajetreado con ya te hemos visto, a Ucrania. También estamos preparando un especial desde Irán por el 8M y además tengo que ver The Last of Us, que tú has ido más rápido que yo. Voy por el quinto, no me digas nada. Estoy viendo una de la que también quiero hablar en el futuro, que está en Apple TV, que se llama Teherán. Y por el camino, el otro día, volviendo desde Kiev en tren, ese tren que atraviesa gran parte del país, di con esto que yo había decidido verlo hace un tiempo, pero no había podido, El asesinato de un periodista. Es un documental en Filmin de una historia que yo no recordaba. No sé si tú, cuando te he contado cuál era, ¿recuerdas alguna noticia en torno a este tema? Es el asesinato de un periodista eslovaco en Eslovaquia, un país europeo, en el siglo XXI, por destapar una trama de corrupción que afecta a muchas instituciones de su país. No sé si a ti te sonaba la noticia. No me sonaba, no lo había visto, y fíjate que después viendo las implicaciones de la corrupción, la manera en la que la corrupción se introduce en los niveles más altos de la sociedad eslovaca, pero en la justicia, en la policía, en la mafia directamente, me ha dejado muy impactado. No lo he visto entero, pero me ha dejado muy impactado, y no recordaba este caso, que debió ser un auténtico terremoto, ¿no? Mira, él es asesinado el 21 de febrero de 2018, se ha cumplido ahora el aniversario. Es asesinado él y su novia en la casa, entran unos tipos y le asesinan a tiros a él y a ella. El asesinato de este periodista que estaba investigando, como estábamos diciendo, varios casos de corrupción, provoca las manifestaciones más brutales que ha habido en Eslovaquia desde la caída del comunismo, hizo caer al gobierno. Primero hubo dimisiones a nivel medio, fueron escalando hasta que cae el gobierno al completo. Prendió como la llama, ¿no? Y se convirtió como en un icono, aunque obviamente le costó la vida. Y la verdad es que el documental es impactante porque habla a todos sus compañeros del medio en el que él trabaja, habla gente también de otras instituciones. Y cómo una cosa tan salvaje puede ocurrir en la Europa del siglo XXI, bueno, pues ocurrió, pero también provocó algunos cambios a medio camino, no todos ellos resueltos, contra la corrupción en un país así. Claro, porque el punto de partida es que él estaba investigando un caso de corrupción que afectaba a una personalidad allí, ¿no?
A un empresario, eso es, que tenía vinculaciones, bueno, eso podría pasar en cualquier país, fíjate, no hay que irse muy lejos, a un empresario que tenía vinculaciones muy directas con la policía, con el gobierno, y ese empresario, cuando ve publicadas varias de las noticias que él tiene de investigación, pues decide contratar a unos sicarios y van a pegarle 2 tiros. El documental es curioso porque arranca, nada más empezar, tú estás viendo a una pareja en el parking de un supermercado, sacando del carro de la compra las cosas y metiéndolas en el coche. Entonces, bueno, es una escena como cotidiana, ¿no?, de cualquier persona. Y de repente una voz en off de mujer cuenta, esta es una de las últimas imágenes de Jan y de su prometida Martina. Nos dimos cuenta cuando ya supimos todo lo que pasaba que habían sido seguidos y grabados durante mucho tiempo. Entonces se ve como alguien les está grabando como a escondidas, y eso luego fue una información que trascendió, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues se destapa todo el escándalo a todos los niveles, no solo el empresario, sino que estaba implicado el responsable de la policía, el ministro de Interior, el primer ministro, y fueron cayendo uno a uno con manifestaciones increíbles en todo el país en apoyo, desde luego, a la familia. Y también es muy desgarrador que aparecen los padres de él, una pareja que deben tener, pues no sé, unos 70 años, contando, ¿no?, cómo para ellos su hijo era un tipo muy valiente, pero nunca fueron conscientes de que se estuviera jugando la vida, teniendo en cuenta el ecosistema, insisto, europeo en el que vivimos. Claro, porque cuenta alguna conversación, los padres le enviaron algún mensaje preocupados, estás hablando de gente muy importante, de gente muy mala, te puede ocurrir algo, él lo veía con una cierta naturalidad, pero una cosa que me parece que es casi una advertencia. La corrupción, se sabía, afectaba a diferentes estamentos de la sociedad, del Estado, el gobierno, los jueces, pero hasta ese momento no se habían dado cuenta de que estaban incluso dispuestos a matar, que es algo que recuerdan en el propio tráiler del documental, y ahí se produce el punto de inflexión, ¿no?, con este asesinato. Sí, además hay una parte de la trama que es muy interesante, y es que consigue el equipo de periodistas con los que él trabajaba, consiguen cantidad ingente de mensajes, fotografías y tal de los teléfonos de los tipos a los que contratan para matarles, pero también del empresario, pero también de algunos políticos. Entonces ahí es como van investigando y tratando de demostrar quién da la orden de matarle, ¿no? Y es verdad que te enseña el nivel de corrupción, pero como tú dices, hasta qué punto un tipo protegido por la política y por las instituciones es capaz de levantar un teléfono y decir, oye, tráeme la cabeza de ese periodista, no puede seguir publicando contra mí. Eso es más propio de sociedades, desde luego, no de esta era, o por lo menos no de lo que pensamos que debería ser esta era, pero ha ocurrido, ¿no? Y afortunadamente destapó todo lo que había, y afortunadamente generó un malestar en la sociedad que incluso se trasladó al periodismo, porque yo creo que es muy inspirador ver cómo los compañeros, al principio él era de los pocos que sacaba estos temas, pero cuando es asesinado, las ruedas de prensa se convierten en una zona muy hostil para los representantes públicos, porque prácticamente todos los periodistas empiezan a exigir responsabilidades por el asesinato y demás, porque saben que puede ser el siguiente, más que nada, ¿no? Como digo, casi es una advertencia, porque cuando no se tiene en suficiente consideración la gravedad, hasta dónde puede llegar a podrir la corrupción, pues puede terminar en consecuencias lamentables. Luego, una cosa increíble es que los propios compañeros del periodista empiezan a descubrir hasta dónde alcanzan todos esos tentáculos de la corrupción cuando reciben filtrado la investigación sobre la muerte del periodista, ¿no? Y ahí se da cuenta de que había conversaciones, que había todo tipo de gente vinculada. Sí, bueno, y además utilizan teléfonos móviles, en concreto este empresario, que además es un empresario, no sé con quién compararlo, pero digamos que es un poco chuleta ante la prensa, la forma de dirigirse a la prensa y tal, y es una persona muy influyente en el país. Y hay muchas imágenes de él en comparecencias cuando ya este periodista le preguntaba en las ruedas de prensa y él lo menospreciaba, lo intentaba humillar, y consiguen de él todo lo de los teléfonos móviles que él tiene, y ahí es donde efectivamente encuentran que él ha dado la orden y que además él tiene muchas ramificaciones y contactos con el gobierno que le protege por otros líos de corrupción, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa filtración y sobre todo la valentía de los periodistas de allí, que dijeron no puede ser que maten a un periodista hoy en día y que no pase nada, provocó también la indignación social, etcétera, ¿no? O sea, que es un trabajo periodístico que continuaron después de su asesinato. En Eslovaquia, joven periodista de investigación brutalmente asesinado
condenado. Cuando los expedientes policiales de la investigación se filtran a los colegas del reportero, descubren una vasta corrupción que alcanza los niveles más altos de la sociedad eslovaca. Yo no recordaba el caso realmente. Creo que el documental es del 2022, o sea, es del año pasado, ¿no? Sí, es muy reciente. El caso, como os contaba, es del 2018. De hecho, si hacéis el ejercicio de buscar en Google, el periodista se llama Jan Kuciak, y esa noticia, entre otras, la dio Sauquillo en el diario El País. O sea, y el titular era que asesinado a tiros un periodista eslovaco que investigaba casos de corrupción, ¿no? En esos primeros momentos no se sabía muy bien si había otra motivación, porque cuando llega la policía, que también estaba metida en el lío, encuentran allí los cuerpos ejecutados a sangre fría por un tipo que entraba a pegarles 2 tiros, pero con el tiempo y la perseverancia de sus compañeros se acaba sabiendo lo que es. O sea que fue noticia, yo no la recordaba y creo que merece muchísimo la pena ver este documental. Teniendo en cuenta que en España opera la mafia rusa, otras mafias del norte de Europa, que tenemos narcotráfico, que tenemos también corrupción política, corrupción empresarial, corrupción en la construcción, teniendo en cuenta todas estas cosas, poco ha sucedido para cuando uno ve cosas como estas. Pero en efecto, The Killing of a Journalist es de la República Checa. En 2022 está en Filmin. Ana Pastor, Neutral. Gracias. Gracias. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. Pues ya sabéis que los viernes en la cafetera, como estamos en la entrada del fin de semana, en la puerta hacia el fin de semana, intentamos hablar aquí de contenidos relacionados con las series, con las películas, con los videojuegos. Y hoy tenemos una experiencia muy interesante, porque además sabéis que esta es una sección que graban los propios oyentes de la cafetera, que proponen algún videojuego y cuentan su experiencia al mando del mismo. Como es un nuevo sector, como es una nueva forma de entretenimiento, bueno, esto que los que ya lleváis 20 años jugando, lo mismo os sonrojáis al escuchar esto, pero para mucha gente sí lo es. De manera que, y hoy tenemos una experiencia muy interesante, porque precisamente Diani Ochoa, nuestra acompañante hoy, buenos días, Diani. Días a todas. Se ha introducido en el mundo de los videojuegos a través del título que nos va a comentar hoy, Ori and the Will of the Wisps. Y nos decía, habías jugado alguna vez algún videojuego, pero tu experiencia me resulta muy interesante porque luego mi madre, mi tía siempre me dicen, oye, cada vez que os escucho hablar de videojuegos en la cafetera, me apetece lanzarme, me apetece introducirme, no veo el momento, a veces simplemente me gusta escucharos hablar de ello, pero hay mucha gente que nunca se ha introducido en el mundo de los videojuegos y este salto me parece muy interesante. ¿Qué tal ha sido la experiencia? Bueno, pues ha sido, la verdad, bastante sorprendente. Yo juraba y le juraba a cualquier persona que no me iba a enganchar porque nunca ha sido, digamos, lo mío, pero en realidad creo que hay que lanzarse a jugar porque es una experiencia, es muy entretenido, te saca un poco del estrés, de la rutina y encuentras que te estás perdiendo de un mundo muy interesante. Y entonces lo has hecho a través de este videojuego, Ori and the Will of the Wisps, y me decías, elegiste esto también por recomendación de algunos familiares, algunos amigos tuyos, de tu pareja. ¿Por qué? ¿Por qué elegiste este juego? Sí, mira, la elección básicamente era porque yo empecé a jugar con mi pareja algunos juegos colaborativos y esos juegos tienen la dificultad de que hay que manejar 2 cámaras, la de la cabeza, digamos hacia donde se mueve la cabeza, y la del cuerpo. Y eso me parecía bastante complejo. Entonces la idea de mi pareja y de mi cuñado fue que empiece a jugar un juego bidimensional que me permita ganar habilidad con el control, conocer las teclas y como tener un poquito de seguridad. Porque al principio uno inicia y como todo, parece que todo lo va a hacer mal y de a poco va ganando un poco de habilidad. Mi cuñado me recomendó este juego porque es muy lindo visualmente y tiene una historia muy conmovedora. Entonces él sabía que eso ahí me iba a enganchar también en la historia. Estoy viendo los gráficos, un búho, una suerte de conejito blanco subidos en las ramas de un árbol. ¿Cuál es la sinopsis? Porque tú has jugado el segundo juego, hay 2 creo,
Y el primero lo estás jugando ahora. La experiencia ha debido ser buena, pero creo que el primer videojuego, aunque estás empezándolo, no es el que has terminado, pero el primer videojuego es un espíritu que cae de un árbol y a partir de ahí surge una historia, ¿no? Así es, así es. Bueno, yo jugué el segundo juego que viene del primero. En el primero, este espíritu que se llama Ori, que como tú lo describes parece un conejito blanco que como irradia luz, ¿no? Es muy lindo visualmente. Ha tenido ya una aventura en un bosque que es Niven y ha restaurado allá la armonía de ese bosque. Y entonces se emprende a otra aventura con su búho, con un búho, un compañero que es Q, un búho precioso que empieza a volar después de que le restauran su alita, porque el juego inicia con el búho con la alita dañada. Entiendo que es una cosa muy onírica, casi de dibujos animados por lo que estoy viendo. Y dentro de esta historia en la que, claro, tú eres este protagonista que tienes que ir recuperando, vivir la aventura en el bosque y tratar de recuperar la armonía perdida del propio bosque. Esto tiene una intrahistoria, tiene una acción. ¿Qué tal te resultó fácil de jugar? Porque ¿qué tipo de misiones son? En algunos videojuegos son hacer una suerte de puzzle, de rompecabezas. En este caso, ¿qué tipo de cuestiones tenías que hacer? ¿Qué tipo de cosas tenías que ir resolviendo? Porque creo que has explorado muchísimo el espacio, ¿no? Sí, es un mapa gigante. Este juego es un juego de aventura plataforma y tiene la característica que es Metroidvania. Esto quiere decir que no sigue un orden lineal, sino que tú puedes ir explorando a tu gusto el mapa a medida que lo descubres. Incluso un tip acá de juego es que cuando llegas a lugares en donde no puedes avanzar, a veces es simplemente porque te falta algo que ya encontrarás más adelante. Entonces, lo que tienes que hacer es empezar a explorar. Vas a ir encontrando dos cosas: fragmentos de rocas o llaves y orbes que pueden ser de vida, de energía, o orbes que con lo cual puedes completar algunas habilidades. O sea, vas a ir encontrando diferentes cosas en el camino y para ello, pues tienes que simplemente avanzar, enfrentarte a criaturas del bosque malas, pasar obstáculos, y todo ello va a ser a medida que también encuentres habilidades, como por ejemplo, al principio solo puedes saltar un saltito corto, pero a medida que vas encontrando habilidades, de repente vas a ver que puedes saltar de pronto un salto doble, o de pronto ya pegarte a la pared, o de alguna manera hacer que Ori casi que dé un pequeño vuelo en el aire, o diferentes cosas. Entonces, lo mismo con las armas. Primero tienes una espadita chiquitita, pero después vas a ir encontrando otras armas para combatir a los enemigos. Y esas armas también incluso sirven en algunos momentos del juego para pasar obstáculos. Mira, estamos conversando con un oyente de la cafetera, Diani Ochoa, que ha terminado este juego, el segundo de Ori and the Will of the Wisps. Están diciendo en el chat, esta sección la grabamos los jueves por la tarde a partir de las 7 de la tarde. Pasaros los jueves por el canal de Twitch y por el canal de YouTube, porque ahí conversamos sobre videojuegos, pero también grabamos la sección y se puede participar en directo en el chat. Y dice Zares... Bueno, estaban diciendo Raúl 23, qué lindo se ve, dice Zares, es muy bonito, también de historia, también la música creo que es muy bonita, ¿no? Sí, también. Oye, pero claro, tú llegas a este videojuego, ya nos parece que es muy interesante la idea de alguien que de pronto dice, bueno, pues voy a empezar a jugar y que tiene que exponerse a las nuevas mecánicas de entretenimiento de esta manera, pero tú llegas a este videojuego también porque estás haciendo una tesis sobre el mercado laboral y la igualdad de género en la era digital, ¿no? Sí, así es, yo estoy haciendo mi tesis de doctorado en ese tema. Y una de las cosas fundamentales es que hay una segregación de género en los mercados o en los sectores. El sector asociado a lo digital, al desarrollo de software, los videojuegos, es súper masculinizado. Entonces, esto inicia desde los estudios, desde la elección de carrera de los jóvenes, luego en el trabajo, estos círculos de fraternidad que hay entre los hombres, y que muchas veces nos impide a las mujeres llegar a altos cargos de responsabilidad o siquiera mantenernos en este tipo de sectores. Entonces, por mi propio interés de estar muy involucrada en lo que investigo,
pues no sé, he estado muy pendiente de las nuevas inteligencias artificiales, así que estoy igual que tú, Fer, loca con las inteligencias artificiales y quise entrar en este mundo justamente para empezar a romper yo misma los estigmas que tenga en mi cabeza, de construirme de que sí realmente tengo habilidad para esto y de que si lo quiero hacer, lo puedo hacer. Es verdad que hay un estereotipo que en el mundo de los videojuegos predominan los hombres, también como jugadores, ¿no? Todo, como en toda la línea de producción, desde el desarrollo hasta los jugadores, hasta las personas que eligen los juegos, que eligen los premios, etcétera. Es decir, está permeado de masculinización todo el sector. Me decías además que se repiten los estereotipos. ¿A qué te referías con esto? ¿En los propios contenidos de los videojuegos? Sí, claro, porque bueno, hay un sesgo al momento de programar, y es el sesgo de patriarcal que tenemos todos en el sistema en el que hemos nacido. Cuando no hay feministas, ni mujeres ni hombres, compañeros del movimiento, los sesgos de género van a estar en los desarrollos de los softwares, en los diseños de los videojuegos, y eso es algo que tenemos que empezar a cambiar. Y por ejemplo, en este juego que has profundizado tanto, ¿cuántas horas pasaste jugando? 40 horas, un montón. 40 para horas. Que vean la novata que soy. Bueno, creo que has explorado mucho, ¿no? Que has buscado en cada rinconcito, has decidido explorar todo ese universo digital, sí, de ese bosque virtual. Además, lo jugué de forma, digamos, no capitalista, conducida a la productividad de terminar el juego, sino al disfrute. Quise como, es tan lindo el juego visualmente, se van a dar cuenta cuando lo jueguen que tiene un área de un desierto, un área muy de bosque, un área de agua, hermoso, y algo muy lindo del juego es que cada como escenario te genera nuevos desafíos en cuanto a jugabilidad. Entonces lo quise como disfrutar, no con el afán de terminarlo. De hecho, me demoré un montón en terminar o en empezar la misión central, que es una búsqueda de 5 fragmentos que reparan el corazón del bosque. Me demoré un montón porque quise hacer, tareas secundarias, otras cosas antes de llegar al final para disfrutarlo por completo. Es muy interesante esto que nos estás contando, porque además de exponerte por primera vez al universo virtual de un videojuego tan profundamente, porque sí habías tenido experiencia con algún videojuego, ya habías jugado, ¿no?, en alguna ocasión. Sí, había jugado cuando era más chica y más joven, pero te digo Mario Kart, de estos juegos, o sea, mira, tengo un hueco de muchos años en los que en ningún momento en mis hobbies o en mis actividades de ocio estuvo los videojuegos. Claro, quizás los juegos de mesa, pero no los videojuegos. Es lo que me ocurrió a mí también, que lo retomé ya de mayor, porque durante un montón de años dejé de jugar y había jugado a juegos muy básicos. Ahora el salto, tanto el tipo de producciones, el tipo de estructura, el tipo de guiones, casi son películas en muchos casos. En este caso, digamos que podría ser casi una peli de animación por lo que estoy viendo en los gráficos. Pero, oye, una cosa, en un juego como este, que estamos viendo que es un dulce conejo que sale del bosque y que es un espíritu que tiene que recuperar la armonía del bosque, ¿de qué manera la perspectiva de género aquí tiene influencia? ¿De qué manera dices, no, es que todo impacta? ¿Te ha servido esto para profundizar? ¿Encuentras alguna cuestión que dices, si hubiera sido diseñado por mujeres, por un equipo de mujeres, o hubiera tenido colocadas las gafas del feminismo, las gafas moradas, ¿crees que habría cambiado en algo la orientación del propio videojuego, siendo que es una cosa tan onírica, tan fantasiosa? Mira, en este en particular no me pasó eso, porque en este en particular sí encuentro algunas, como rescato algunas ideas muy lindas, y es, por ejemplo, la que ya nombré, que las criaturas no son corruptas, sino que se han corrompido, no son malas a priori, ¿no? Y por otro lado, las criaturas del bosque se cuidan todas entre sí, entonces esta idea de comunidad, que también es muy feminista, está. Puede ser que los personajes son todos muy masculinos, ¿no? Los nombres, ¿no? Q, Ori, pareciera que todos son personajes masculinos, y ahí podría haber una falencia por ejemplo, mi pareja y yo le llamábamos al búho la buita, porque nos imaginábamos ese personaje como una búa o una lechuza, pero no es así. El búho se llama Q y es un búho. Entonces, en ese aspecto quizás se pudo haber
si un grupo de mujeres lo hubiera diseñado, pues habría también personajes femeninos o personajes no binarios. Pero quizás es la única como peguita que le encuentro. Por lo demás, el juego está muy bien en ese sentido. Es muy interesante esto que nos cuentas, además cuando estamos también a las puertas del 8M, de la gran manifestación global feminista, y intentamos mirar, acercarnos desde esa aproximación también al mundo de los videojuegos. Cada vez hay más mujeres programadoras, cada vez hay más mujeres, incluso críticas en las revistas de videojuegos, pero es verdad que la diferencia entre el número de hombres y el número de mujeres que están en el sector de los videojuegos es notablemente superior el número de hombres, eso es indiscutible. ¿Hay algún videojuego que en esta búsqueda, en este trabajo de información de tu tesis, que encuentres que tenga unos valores que representen específicamente el feminismo, que se muestren claramente? Porque digo, valores consustanciales a algunos anhelos de los hombres, por ejemplo, la guerra, el no sé qué, algunas cuestiones que son tópicos muy recurrentes, hay un montón de títulos, pero ¿hay algún título que digas, pues fíjate que yo en esta búsqueda me parece que... o hay tan pocos que es difícil de detectar? Sí, la verdad es que es difícil encontrar algo así. Tampoco he hecho una búsqueda tan profunda, pero es difícil encontrar. Por el contrario, cada vez más hay videojuegos de violencia, ¿no? De guerra, de disparar. Este tipo de juegos pues abundan. Paradójicamente puedes jugar con el cuerpo de una mujer o con el cuerpo de un hombre, pero dentro del mismo contexto del mismo marco que te coloca el videojuego, que suelen ser pues marcos de acción, de violencia y que repiten algunos estereotipos de esa naturaleza, ¿no? Sí, así es. Pues Diani Ochoa, te agradecemos de verdad de corazón la recomendación Ori and the Will of the Wisps, también que nos traslades tu experiencia en esta búsqueda de los videojuegos y en esta introducción que has hecho, que te has acabado un juego, has dedicado 40 horas, creo que el videojuego requiere unas 15 si lo juegas con intención de ir buscando el final, ¿no? Sí, así es. Es verdad que yo dediqué un montón, pero te digo que me dediqué a explorar y lo hice con esta idea en mi cabeza de no apurarme por la productividad, que ya es demasiada en mi vida, y sino sentarme a disfrutar de las imágenes, del sonido, de lo lindo y agradable que era como el movimiento. Creo que esto es de la jugabilidad, ¿no? No tenía ningún afán por terminarlo porque después sabía que lo iba a extrañar. Bueno, a mí me ha pasado con algunos. Hay videojuegos que la historia principal la puedes terminar, luego tienes un montón de historias secundarias, pero yo, por ejemplo, con el Red Redemption casi disfrutaba, la historia es maravillosa, pero casi disfrutaba más en los momentos cabalgando con el caballo, en los ocasos, en los atardeceres del bosque o de las montañas, y dedicaba un montón de horas que me despistaba de la historia principal, que decía, bueno, como es un mundo abierto y puedes explorarlo y puedes ir de pueblo en pueblo, y esto perdía muchísimas horas, yo no sé cuántas horas, y sigo todavía a veces caminando, me cojo y digo, bueno, voy a cabalgar un poquito por los bosques a buscar a los grizzlies. Entonces, o sea que hay videojuegos que se quedan abiertos que no hace falta terminártelos porque el propio videojuego te invita. Sí, pues eso mismo me pasó. Claro. Y a invitar a todas las chicas, mamás, tías y a todas a explorar este mundo, porque nos estamos perdiendo una forma de ocio muy interesante. Pues Diani Ochoa, de corazón, muchísimas gracias. Cuídate mucho. Gracias a ti y a todas. Un abrazo. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Bueno, nos vamos a marchar. Espero que os hayan interesado los contenidos tanto como a nosotros nos ha gustado hacerlos para vosotros. Así que gracias a todos por la compañía. Volvemos el lunes a las 8:30 de la mañana. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás sola, allí donde estés. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cafetera. ¿Te ha gustado el programa de hoy?
Invita tú a esta ronda de café haciéndote suscriptor de La Cafetera. radiocable.com/mecenas.